¿Y si la idea de que alguien puede entrar a tus sueños no fuera solo ciencia ficción? Inception nos presentó un mundo donde los sueños pueden ser invadidos, manipulados e incluso utilizados para implantar ideas en la mente de alguien sin que lo sepa. Pero, ¿y si esa película no fue tan imaginaria como creemos? ¿Y si parte de esa historia ya ocurrió en secreto? Porque lo cierto es que, décadas antes del estreno de Inception, hubo un programa real, muy real, que hizo cosas que incluso Nolan habría considerado demasiado extremas para su guión, el proyecto MKUltra. Este experimento fue llevado a cabo por la CIA desde los años 50, y durante décadas se mantuvo oculto bajo capas de secretos y documentos clasificados. Oficialmente, su objetivo era investigar técnicas de control mental, manipulación del comportamiento humano, y sí, el uso de sustancias como el LSD para alterar la conciencia. Pero los documentos desclasificados y los testimonios de sobrevivientes cuentan una historia mucho más oscura. Una historia que involucra laboratorios clandestinos, torturas disfrazadas de ciencia y experimentos tan traumáticos que muchos de sus participantes ni siquiera sabían que estaban siendo usados como sujetos de prueba. Aquí es donde empieza lo inquietante. Algunos reportes indican que el MKUltra no solo buscaba controlar lo que una persona hacía, sino lo que una persona pensaba. Sus sueños, sus percepciones, incluso su sentido de la realidad. Hay informes que hablan de sesiones en las que los sujetos eran inducidos en estados de trance profundo, mientras se les repetían ideas específicas para que, al despertar, actuaran de forma distinta, como si hubieran sido programados. Como si sus ideas no fueran suyas. ¿Te suena familiar? Esto es básicamente la premisa de Inception, una idea sembrada en la mente, tan profundamente, que la persona cree que es suya desde el inicio. El origen de una decisión que en realidad nunca fue libre. Pero la conexión no termina ahí. Hay testimonios, como los del Dr. Cameron en Canadá, financiado por la CIA, donde se describe cómo los pacientes eran sometidos a terapias de desprogramación, donde se borraba su identidad para crear una nueva. Algunos, según registros, entraban en estados de sueño artificial prolongado durante días o semanas, mientras eran bombardeados con sonidos, frases e incluso imágenes. Una especie de sueño lúcido forzado donde la mente se transformaba. Esto plantea una hipótesis perturbadora. ¿Y si el MKUltra sí llegó a lograr una forma rudimentaria de lo que hoy llamaríamos Inception? ¿Y si se desarrollaron técnicas para implantar ideas, modificar memorias o redirigir la voluntad, sin que la víctima tuviera idea? ¿Y si eso fue hace más de 50 años, qué tecnologías podrían existir ahora en secreto? Inception como película jugaba con un límite, el de no saber cuándo estás soñando, y cuándo estás despierto. Pero algunos exagentes y denunciantes han afirmado que ese estado ambiguo no es ficción, que en ciertas operaciones psicológicas se busca precisamente eso, alterar la percepción de una persona hasta que no pueda distinguir entre su verdadera identidad y la que se le impuso. Quizás, más allá del cine, ya se ha perfeccionado la técnica para insertar pensamientos. Y tal vez, solo tal vez, alguna de las decisiones que tú has tomado no nacieron de ti. Lo más inquietante del proyecto MKUltra no fue solo el uso de LSD. Tampoco fue la hipnosis, ni los interrogatorios extremos. Fue su verdadera obsesión, alterar la conciencia humana hasta el punto de que ya no supieras si lo que piensas, realmente lo pensaste tú. Aunque el proyecto fue oficialmente desmantelado en los años 70, los documentos desclasificados revelan una verdad escalofriante: hubo decenas de subproyectos. Y algunos de ellos estaban directamente relacionados con los sueños. Uno de esos documentos, marcado con la firma del Dr. Sidney Gottlieb, el cerebro detrás de MKUltra, hablaba de interferencia onírica, un término que ni siquiera estaba registrado en la psicología de la época. Se mencionaban experimentos donde el sujeto era inducido a estados de sueño profundo, no solo para analizar su cerebro, sino para entrar en el contenido del sueño y modificarlo desde afuera, usando estímulos sonoros, visuales y químicos. ¿Suena a ciencia ficción? Lo es. Hasta que lees que esos experimentos se realizaban con soldados, prisioneros y pacientes psiquiátricos sin su consentimiento. Y aquí es donde volvemos a Inception. En la película, los personajes usan un sistema para compartir un sueño y manipular al soñador sin que lo note. Aunque parezca exagerado, hay testimonios de expacientes de MKUltra que afirman haber vivido sueños inducidos donde se les insertaban imágenes, recuerdos o escenarios que no podían distinguir de la realidad. Uno incluso declaró que sentía que alguien más respiraba dentro de su cabeza. Es fácil descartarlo como delirio, pero cuando muchos informes coinciden, incluso desde diferentes países, el patrón deja de ser casual. En Canadá,
Por ejemplo, el psiquiatra Evan Cameron, financiado por la CIA, desarrolló la técnica de desprogramación total. Sus pacientes eran llevados a un estado de coma inducido durante semanas, mientras se les repetían grabaciones con frases como "usted no existe" o "usted obedecerá". Cuando despertaban, habían olvidado su nombre, su familia, incluso cómo caminar o comer. Eran reescritos, reconfigurados. ¿No es eso lo mismo que hacía Cobb con Fisher en Inception? Entrar en la mente de alguien, destruir su lógica interna, y plantar una nueva idea, un nuevo propósito, una nueva identidad. Pero no solo se trataba de borrar. También se experimentaba con la implantación de recuerdos falsos. En algunos reportes del subproyecto 136, se describe el uso de combinaciones de drogas psicodélicas y estimulación sensorial para hacer que un sujeto recordara haber vivido cosas que nunca ocurrieron. Años después, se descubrió que algunas víctimas estaban convencidas de haber cometido crímenes, que en realidad nunca sucedieron. Una vez más, la mente ya no distinguía lo real de lo implantado. La pregunta inevitable es, ¿funcionó? Y si la respuesta es sí, ¿hasta dónde llegaron? Tal vez Inception no fue solo una película basada en una idea. Tal vez fue una idea basada en algo que ya sabían que era posible. Algo que alguna agencia, en algún lugar, perfeccionó hace tiempo, pero no lo llamaron Inception. Lo llamaron control de conciencia. Y aquí viene la hipótesis más inquietante de todas. Si lograron manipular sueños hace más de 50 años con tecnología primitiva, ¿qué pueden hacer ahora con lo que sabemos sobre neurociencia, frecuencias cerebrales y estimulación electromagnética? Los dispositivos de estimulación transcraneal que hoy se venden como gadgets de meditación, ¿son realmente inofensivos? ¿O son un primer paso? ¿Y si alguien, en este momento, puede plantar una idea dentro de tu mente mientras duermes? No para que compres algo, no para que votes por alguien, sino para que tomes decisiones que crees tuyas, pero que jamás lo fueron. No se trata de ciencia ficción. Se trata de una pregunta incómoda. ¿Qué parte de tus pensamientos son realmente tuyos? Ahora, piensa en esto. Hoy tenemos dispositivos que analizan nuestras ondas cerebrales, pulseras que monitorean el sueño, apps que te dicen en qué fase REM estás, cámaras que detectan microexpresiones, e incluso inteligencias artificiales capaces de generar sueños visuales con base en tus pensamientos. ¿Y si todo eso, que parece inofensivo, es en realidad una versión actualizada, y mucho más sutil, del viejo MK Ultra? Ya no se necesita un laboratorio clandestino ni agentes encubiertos. Hoy, las personas entregan su mente de forma voluntaria. Se conectan a dispositivos mientras duermen. Ven videos antes de acostarse. Repiten afirmaciones con auriculares. Consumen contenido diseñado para estimular partes específicas del cerebro. ¿Y si entre todo eso, alguien estuviera colando una idea? Una sola, pequeña, imperceptible, pero plantada en el lugar exacto para que crezca dentro de ti como si siempre hubiera estado ahí. Justo como en Inception. Una decisión que tomas y no sabes por qué. Un recuerdo que jurarías haber vivido. Un pensamiento que aparece, sin razón aparente, pero que empieza a cambiarte poco a poco. ¿Y si en este momento ya vivimos dentro de un sistema de sueños, pero no uno creado por máquinas como en Matrix, sino por información? Información controlada, cuidadosamente diseñada para reescribir tu percepción de la realidad. Porque si algo nos enseñó el MK Ultra, es que no hace falta tocar tu cuerpo para controlarte. Solo necesitan entrar en tu mente. Una vez ahí, el resto es cuestión de tiempo. Y tal vez, ese futuro no está por llegar. Tal vez ya llegó. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue solo una película brillante o una advertencia disfrazada? Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste un sueño que se sintió demasiado real. Uno que no sabes si nació de ti o de otra parte. Suscríbete a Hipótesis Misteriosas si sientes que algo de esto, por imposible que suene, te resulta familiar. A veces, los recuerdos más profundos no provienen de esta vida. Comparte este video con alguien que crea que todo está bajo control. Tal vez después de verlo, ya no esté tan seguro. Y recuerda, no necesitas dormir para estar soñando. Y no necesitas despertar para darte cuenta de que la idea nunca fue tuya.